Hola niños y niñas del tercero básico, soy la tía Montserrat y en nuestra clase de música de esta semana seguiremos hablando de los sonidos. Solo que si lo recuerdan, en las clases anteriores habíamos dedicado los sonidos a lo que eran los instrumentos musicales, ¿sí? Hoy seguiremos hablando de sonidos, pero ya no necesariamente a los sonidos que emiten los instrumentos musicales, sino que vamos a hablar de los sonidos en general. ¿Bien? En nuestro diario vivir nos topamos con diferentes tipos de sonidos. Uno, desde que se levanta hasta que se va a dormir en la noche, está rodeado de diversos sonidos. Los sonidos forman parte de todas las acciones que uno realiza en el día a día, ¿cierto? Para nosotros, creo que sería imposible imaginarse un día sin ningún tipo de sonido, ¿cierto? Uno está muy acompañado a ir escuchando muchos sonidos, como por ejemplo, la alarma cuando nos tenemos que levantar, el sonido del agua al caer cuando uno se ducha, el sonido cuando bajas la tapa del baño, el sonido cuando cierras una puerta, el sonido cuando, no sé, cuando mueves la manilla de una puerta, el sonido cuando estás lavando la loza, cuando estás moviendo comida, incluso cuando comes, tú también emites sonido, ¿verdad? Entonces, podríamos decir que los sonidos son una parte natural de nuestro diario vivir, aunque muchas veces ni siquiera nos demos cuenta. Creo que nosotros no andamos muy pendientes de los sonidos que nos van rodeando, ¿cierto? Aunque a veces sí, a veces uno quizás les pone un poquito más de atención, pero no es algo común en nosotros que nos fijemos en todos los tipos de sonido existentes. Bien, tal como dice aquí, muchos seres vivos u objetos tienen la capacidad de producir sonidos, ¿ya? O sea, tanto yo como todo lo que habite en el espacio tiene una capacidad ya sea más reducida o un poco más amplia de ir produciendo sonidos. Los sonidos siempre van a ser la primera forma en comunicarnos, ¿cierto? Por ejemplo, cuando uno es bebé y no sabe hablar, uno se va comunicando a través de ciertos sonidos, ¿cierto? Que se supone que deben expresar cómo me siento, si estoy feliz, si estoy triste, si tengo hambre o esas cosas. Ahora, a medida que crecemos, obviamente aprendemos a hablar y quizás ya no es necesario recurrir a esos sonidos, pero aún así, nunca debes olvidar que los sonidos nos van a ayudar de diversas maneras a poder expresarnos. En el caso de un bebé, serán sonidos más cortitos y en el caso de una persona más grande como nosotros, puede ser nuestra voz al hablar. ¿Sí? Aquí también entran los instrumentos musicales, ¿sí? Uno siempre piensa que son solo los instrumentos musicales los que pueden emitir sonido, cuando en realidad todo lo que nos rodea emite sonido. De hecho, se dice que el silencio no existe, ¿bien? Quizás uno puede que tenga momentos en donde tiene ciertas sensaciones de que existe un silencio rotundo y que nada está sonando, pero en realidad siempre hay sonido presente, aunque sea de una forma muy despacita. Bien, y que sea casi imperceptible para nuestro oído. Pero el concepto de silencio muchas veces se cuestiona porque uno dice, ¿en realidad existirá el silencio absoluto? Yo les podría decir que no. Vivimos rodeados de tantos y diversos sonidos que la verdad es casi imposible lograr esto de silencio absoluto. Sí, es cierto que en la música uno lo puede lograr, ¿cierto? Se presentan silencios en las melodías en donde nos dicen, aquí tenemos que parar, ¿cierto? Pero si eso no sale, uno no lo suele hacer. Imagínense en el diario vivir, si nos tuvieran que decir en qué momento paramos y en qué momento seguimos, como si nuestro diario vivir tuviera escritura de silencio. Eso sería divertido en realidad, pero eso no pasa. Bien, por esa razón siempre se dice que uno nunca logra un silencio absoluto, al menos en nuestro diario vivir. Bien, podemos encontrarnos en realidad con dos tipos de sonidos. Bien, número uno, sonidos naturales. Son todos aquellos producidos por la naturaleza y los animales, por ejemplo, un perrito ladrando. Bien, todo sonido que uno escucha desde la naturaleza, ¿sí? O sea, el cantar de los pajaritos, el viento, el movimiento de los árboles con el viento, el perrito ladrando, el gatito maullando, ¿cierto?
los perritos cuando rasguñan quizás alguna puerta, alguna pared, la mosca cuando pasa volando, ¿cierto? Que suena zzzz, ¿cierto? Las abejitas volando, todos esos son sonidos que produce la naturaleza. La naturaleza nos rodea todos los días, ¿cierto? Incluso en esos mosquitos o moscas que a veces son muy desagradables para nosotros, pero incluso ellos tienen sonido. Así que cada vez que pienses en sonidos naturales vas a tener que acordarte de todas esas cosas. Número 2. Tenemos sonidos artificiales. Son todos los sonidos producidos por artefactos hechos por el hombre. Un buen ejemplo son los instrumentos musicales. Pero no solo los instrumentos pasan a ser un sonido artificial. Incluso el pegarle a las cosas también provoca un sonido artificial. Por ejemplo, aquí yo tengo un celular. Esto es un objeto. Bien, si yo lo golpeo, produce un sonido. O no sé, si yo golpeo mi mesa, ¿cierto? También estoy produciendo sonido. Claro, quizás no es un sonido propio de la naturaleza esto, pero tengo un objeto artificial que igualmente me permite realizar un sonido. Bien, aquí los que más se destacan, tal como les dije, son los instrumentos musicales, pero no solo ellos, sino que piénsenlo como todo objeto que nos puede servir para hacer música. Incluso una regla, como la que yo ocupé recién, que se ve tan común y a veces casi insignificante. Si esto no muchas veces ni lo ocupa. Pero para hacer sonidos, claro que nos sirve. Yo podría ocuparlo incluso para pegarle algún instrumento de percusión. Igualmente estamos logrando sonidos. ¿Bien? Al menos con estos ejemplos, niños, lo que más yo espero es que se den cuenta que los sonidos son diversos, que vivimos rodeados de muchísimos sonidos, que ellos nunca nos dejan de lado y de una forma u otra nos van acompañando en nuestras diversas acciones. Así que ahora quiero ver qué tanto puedes reconocer sonidos. Así que nuestra actividad va a ser la siguiente. En tu cuaderno de música, dibuja la siguiente tabla y complétala con 5 sonidos naturales y 5 sonidos artificiales. Esta tablita que la tía puso aquí, la vas a copiar en tu cuaderno de música. Y luego la vas a rellenar con 5 sonidos naturales y 5 sonidos artificiales. Ejemplos de sonidos naturales. El ladrido del perrito, el maullido del gato, el sonido del viento, el sonido de las hojas de los árboles al moverse, el zumbido de una mosca, etc. Todos esos son sonidos naturales. En el caso de sonidos artificiales podríamos poner el hervidor, ¿cierto? El hervidor que tenemos en la cocina, la lavadora, el refrigerador, los instrumentos musicales, la bocina del auto, todas esas cosas que son objetos en donde yo quizás no logro un sonido de forma natural, sino que al manipularlos ahí sí puedo lograr sonidos. ¿Bien? Aquí yo creo que puedes encontrar muchísimos sonidos, así que ahí expande harto tu imaginación para que puedas ir descubriendo los diversos sonidos, tanto naturales como artificiales. Una vez que ya tengas esta tabla lista, o sea, la actividad, le vas a sacar una foto y la vas a mandar al correo del curso o al WhatsApp del colegio para que la tía la pueda revisar y así yo me pueda dar cuenta si pudiste descubrir aquellos sonidos naturales y artificiales que te rodean día a día. Y la fecha de entrega de esta actividad va a ser para el día martes 10 de noviembre. Así que vas a tener unos días, unas 2 semanas, creo, para que puedas darte cuenta y ponerle quizás un poquito más de atención a aquellos sonidos que te suelen rodear y que uno muchas veces los deja de lado. Así que, chiquillos, con todas esas instrucciones dadas, lo único que tienen que hacer es escuchar, poner su oído muy atento día a día y de esa forma créanme que van a descubrir muchísimos sonidos que quizás uno no les pone mucha atención, pero una vez que tú te concentres y lo hagas, quizás podrías quedar impresionado con la cantidad de sonidos existentes. Así que te deseo mucha suerte en esta actividad. No se te olvide mandarle el 10 de noviembre y por supuesto nos estaremos viendo en nuestra próxima clase. ¡Chao!